¿Ya los tenemos todos? Lucas 10, 27. Dice así la palabra de Dios, todos unidos. Decimos, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar a Dios, hermanos? ¿Qué es amar a Dios? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué es amar a Dios, hermanos? Nos preguntamos, hermanos, ¿cómo conocer a Dios? En la Biblia, hermanos, da a conocer una parte de Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, la Biblia habla nomás de lo que Él quiere que conozcamos. Y aún así muchos no lo conocemos leyéndola. Por mucho que a veces nos esforzamos, no entendemos muchas cosas a veces, porque Dios es infinito. Si en el matrimonio, a veces, hermanos, los esposos, por más que estuvimos, quizás llevan unos 40, 50, 60 años de casados, ¿conoceremos a nuestra esposa? No. No, ¿verdad? Los que tienen casados esos años, ¿conocerán a ella? ¿O a él? Es una pregunta, hermanos. Ahora preguntémonos, ¿cómo conocemos a ese Dios? ¿Cómo vamos a conocer a ese Dios todo de Él? Es una pregunta que ni en la eternidad, cuando estemos con Él, vamos a conocerlo. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son infinitos. Vamos a conocer, hermanos, a Dios, una parte de Él nada más. Hay iglesias, hermanos, que no sé si llamarle error, ¿cuál es el culto menos asistido, hermanos, en una iglesia? ¿Recuerden? Yo recuerdo cuando era niño, martes era culto de oración, jueves estudio bíblico y domingo de alabanza, ¿no? ¿Y cuál era el culto menos concurrido? El de oración, ¿verdad? Siempre el de oración. El culto de oración es el menos concurrido. Entonces, ¿cómo es que queremos tener conocer a Dios o amar más a Dios? Pero ¿qué tal los cultos donde hay alabanza, donde nos cantamos, donde nos gozamos, donde para Él, eso es como que si nos interesara más, ¿no? Donde como que cuando sentimos que hay alabanza, gozo, ahí es cuando decimos, aquí está la presencia de Dios. Es algo misterioso, ¿verdad? Cuando eso nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque si recordamos los que somos más grandes y que nacimos en el Evangelio gracias a Dios, nuestros padres, ¿qué nos decían? Vámonos a la iglesia. La mano de aquí del hijo y del otro niño, principalmente la mamá, y ahí nos llevaban a la iglesia. Órale. Todos a la iglesia, todos al culto, todos vámonos al culto. Así nos hacía nuestra mamá. Yo creo que a veces no sé si por no saberlo, hermanos, sea la asistencia a ese culto con menor. ¿Quién es ese Dios en el cual debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Amarlo con los sentimientos, hermanos, porque es amar a Dios con todos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Debemos amarlo. Amarlo con nuestro intelecto, pensar en Él, conocer más de Él, conocer más de Él. ¿Por qué? Porque Él sostiene el universo. Él manda la lluvia, el sol, las estrellas, que tengamos alimento. Él nos da todo. Él nos da todo. Es un Dios que no lo respiramos a diario. ¿Quién nos da la vida? Él. Ahí está. Lo respiramos a diario. Él abarca planetas, galaxias, es algo infinito que nadie sabe cuándo inició ni cuándo terminó. ¿Sabemos cuándo inició? ¿Y sabemos cuándo va a terminar? No, ¿verdad? Nadie sabe cuándo inició ni cuándo terminará,
porque Él es eterno, porque Él revela como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. A mí se me ocurre que se nos revela así porque así lo podemos estudiar solamente. Así nada más como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se me ocurre que por eso es que se nos presenta así como tres partes. Pero dice la Biblia que es un solo Dios. ¿Por qué? Porque el Padre, ¿qué hace? Lo vemos en la Biblia. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu, ¿qué? Aplica. Y sigue siendo un misterio para esto nosotros. Sigue siendo un misterio. Considero, hermanos, que nuestro Dios se da a conocer en tres personas o se desglosa en tres personas para que nosotros podamos entender más de Él. ¿Por qué? Porque ignoramos muchas cosas de Él. Porque Dios es un misterio. La Biblia dice que en Apocalipsis, que dice los 7 espíritus de Dios. ¿Se acuerdan los que han leído Apocalipsis? 7 más 3 son 10 espíritus. Y nosotros nomás conocemos 3. No sabemos por qué Él puede revelarse ¿qué? Él puede revelarse en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 20 espíritus. Porque Él es todopoderoso y Él todo lo puede y Él todo lo hace. Yo me ajusto a creer que nomás existen 3 personas porque no sé de otra. ¿O sabemos de otras, hermanos? No. No, ¿verdad? Entonces nos ajustamos a creer que existe nada más Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pregunto, hermanos, ¿sabemos todo acerca de Dios? No. No, ¿verdad? Ahora, otra pregunta, hermanos. ¿La espiritualidad tiene que ver con todo lo que tocamos y no vemos, palpamos y sentimos? ¿O no? Todo tiene que ver. La espiritual no tiene que ver nada más con lo que no palpamos y vemos. Todo tiene que ver la espiritualidad. ¿Por qué, hermanos? Porque hay 2 reinos. El visible, que nosotros vemos a través de los ojos, y el invisible, ¿qué? Solamente a través de la fe lo podemos entender. Ambos son reales, ambos son que existen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ser espirituales. Pues ¿por qué? Porque sabemos que hay espíritus buenos y espíritus también malos. Estamos conscientes que Satanás existe, aunque no lo ¿qué? ¿Lo vemos o no lo vemos? No lo vemos, ¿verdad? Pero la palabra dice Dios que existe Satanás. Entonces lo creemos. Porque al nacer de nuevo, creemos que eso pasa. Amar a Dios, hermanos, es amar con todo lo que es Él. Amar su creación, los árboles, los animales, su naturaleza. Todo eso es amar a Dios. Una espiritualidad, hermanos, no es solamente ir también a la iglesia, hermanos. La espiritualidad no solamente es ir a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros somos la iglesia, hermanos. O sea, nosotros somos la iglesia porque dice la palabra de Dios, mía es la tierra y todo lo que en él habita, todo lo que él, porque él conoce, sabe. Ser espiritual no es solo ir a la iglesia, es leer la Biblia, es toda una vida entera. Yo vivo amando a Dios, entonces amar a Dios es todo lo que es Él. Lo que Él hizo, lo que Él sigue haciendo, es amar su creación, lo infinito, lo eterno, lo glorioso y toda su sabiduría de Él es amar a Dios. La espiritual, hermanos, es librarse de las limitaciones de las dimensiones humanas. ¿Cuál es la dimensión humana, hermanos? Lo que vemos nada más, lo que palpamos. Pero si nos salimos de esta dimensión humana, hermanos, nos trasladamos ¿qué? A una dimensión invisible que no vemos, que no van a ver nuestros ojos. ¿O ven nuestros ojos lo invisible? No lo ven. Pero lo creemos, ¿verdad? ¿Por qué? Lo creemos a través de la fe, porque la fe dice la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Otra versión de moderna dice la convicción de lo que no se ve. Ahora, dice la palabra de Dios, Cristo está en nosotros.
dice la palabra de Dios. ¿Usted lo ve con sus ojos? Pero está aquí con nosotros. Aquí está con nosotros. Por lo tanto, si está con nosotros cuando tratamos de visualizarlo, ¿verdad? Yo me imagino, hermanos, que cerrando los ojos en ese momento, entramos a ese mundo, dejamos de estar en este mundo visible y entrar a un mundo invisible que solamente a través de la fe podemos ver. Que no se necesitan ojos para ver, porque es invisible. Yo me imagino a Jesús, porque es un acto de fe. También la palabra dice que existen los ángeles. Me imagino que están ahí. Cuando la palabra de Dios dice que los ángeles acampan alrededor de nosotros, ¿qué sucede? ¿Los vemos? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no lo vemos? ¿Por qué? Porque no somos espirituales. ¿Somos qué? Carnales. Por eso dice, no podemos ver a esos, porque no vemos, porque son invisibles para nosotros, pero sabemos que ahí están. Solo por la fe, que es una convicción que está en nuestro corazón, podemos visualizar eso o entender eso. En todos los cultos y en todos los momentos de nuestra vida está Dios con nosotros a través de su Espíritu, de Él. ¿O no está en nosotros? Dice, porque yo estaré con ustedes ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Y está con nosotros. ¿Lo observamos? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo queremos sentir, saber, conocer a Dios que está en nosotros, solo siendo más espirituales? A través de la fe. ¿Sí? ¿Cómo amar a Dios? Siendo más espirituales a través. Por la falta de fe, a veces somos muy carnales porque no lo vemos. Hay iglesias, hermanos, que sí han visto que hay iglesias que en un momento guardan silencio, otros que están en movimiento, en alabanza, y nos preguntamos, ¿sabes? ¿Dónde está Él? Ahí dice la iglesia, guardemos un momento de silencio porque vamos a orar. Y los que están cantando, gozándose, preguntamos, ¿dónde está Él? Cuando decimos el nombre de Jesús, ¿dónde está? Quiero decir, hermanos, que solamente a través de la fe podemos visualizar y observar y sentir, palpar, adorar y gozarnos. Solamente a través de la fe. Si vemos a través de la fe, entenderemos que Dios resplandece en nuestros corazones, conocemos la gloria de Dios, porque ahora viendo por la fe entenderemos que tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La espiritualidad, hermanos, es librarse de una limitación humana de este mundo, de este oído, de esta mente, y salirnos al reino, ¿qué? Salirnos de este reino visible y trasladarnos a un reino invisible que solamente a través de la fe podemos ven con nuestros ojos, puesto las cosas que ven nuestros ojos son ¿qué? Temporales, ¿o no? Porque las que no son ¿qué? Eternas. Las que no se ven son eternas. Imaginar lo infinito, el infinito, es dejar de ser solamente carnales y comenzar a ser espirituales. Quiere decir que tenemos que abandonar esta carne que tenemos acá para ser más espirituales. En una parte dice, dice en la Biblia, alguna parte dice, cierren los ojos para orar. ¿Por qué cerramos los ojos para orar? Para orar a nuestro Dios. ¿Dice la Biblia, cierren sus ojos? No. No, ¿verdad? ¿Por qué los cerramos?
¿Perdón, hermano? Para no distraernos. Para no distraernos, ¿no? Quiere decir que uno quiere ignorar este mundo visible, ¿no? Y trasladarnos a uno invisible quiere decir que tiene un propósito de ayudar a ignorar lo que vemos, a creer en lo que está allá, a lo invisible, dejar lo carnal que tenemos acá y trasladarnos a ese mundo invisible. Estamos invocando a ese mundo invisible. Lo eterno e infinito de Dios a veces nos pone a prueba, hermanos. Creo que la vida, creemos que nuestros familiares están en el cielo o no están en el cielo. Creemos que están en mejor lugar o no lo creemos. ¿Verdad que sí? Solamente a través de ¿qué? De la fe. Cuando queramos cerrar nuestros ojos, miramos y decimos, mi padre, mi madre, reinando con Dios, lo visualizamos y queremos ver que están allí. La convicción de aquí. Otra cosa muy importante, hermanos, las reuniones y cultos que celebramos a nuestro Dios, nos juntamos es para orar, para cantar, para alabar, pero no para centrarnos en nosotros mismos. Los cultos deben ser son cultos ¿para quién? Para Dios. No para que nosotros nos sintamos bien. Es para que Dios, alabarlo. Esos son los cultos. Deben ser para Dios. Una iglesia se llama servicio a Dios. Esto quiere decir, hermanos, que estamos dedicados. Invisible. No venimos al culto o a veces, hermanos, venimos al culto porque queremos que nos sane, que nos bendiga, que nos ayude. ¿Es eso? San Pablo dice, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestro cuerpo en sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis todo, que es vuestro culto. Ese es el culto que necesita nuestro Dios. Culto es dar. Uno tiene que olvidarse de sí mismo. Si no hay nada que demos, no hemos hecho culto. O sea, tenemos que ofrecerle esa a nuestro Dios. Siempre debemos, cuando venimos a la casa de Dios, venimos siempre a ofrecerle algo, a traerle algo. Venimos a un culto para darle a Él, para agradarle a Él, para servirle a Él. Los cultos en uno mismo. Los cultos no son para recibir, es para que Él sea glorificado, honrado. Para que Él sea el centro de toda nuestra vida. Todo. Porque dice la palabra de Dios, cuando siga nuestro culto así, todas las cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Es que esto quiere decir, hermanos, que la invocación, la música, la predicación, todo debe juntar, que amemos más la Trinidad y amemos más lo espiritual. Eso. Cuando el culto está basado en nosotros, está en nuestras necesidades. ¿Sí o no, hermanos? Todo esto es temporal. La espiritualidad, hermanos, la mayoría a veces tenemos una lista de cosas que pedirle a Dios. Y no digo que está mal, está bien, hermanos. Pero lo importante es la Trinidad, alabar a nuestro Dios. Cuando hablamos de la espiritualidad tenemos que hacer un cambio en la vida. Si realmente nuestro centro y fin está en Él, no hace falta que le pidamos. Aprendamos a no pedir, aprendamos a perdonar, a abrazarle. ¿Por qué le abrazamos cuando dice Dios,
¿Saben por qué? Porque cuando salimos de la iglesia, vemos nuestros bolsillos, están llenos. Veo que mi bolsillo de pedirle. Cuando al centro de culto salgo y mis bolsillos y mis necesidades están cubiertas. A veces no me di cuenta y salgo con mi bolsillo lleno de bendiciones. Porque el culto estuvo entrado. No es lo más importante. ¿A poco Él no sabe nuestras necesidades? Claro. Y Él nos da lo que necesitamos. Sabio de nosotros y nos va a dar conforme a su voluntad. Pero a veces, hermanos, también pasa, nos tiene que quitar y no darnos. ¿Por qué? Porque a veces la adoración, el culto está centrado en nosotros, en nuestras necesidades. Que mejore mi familia, que estemos mejor. ¿Y dónde dejamos a Dios? ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde está ese Dios? Claro que esto es bueno y lo habla, hermanos. La palabra dice pedir y yo os daré. Claro que es bueno. No estoy diciendo que es malo, hermanos, sino que el culto debe estar, la espiritualidad en Dios. La misión de la iglesia es buscar las cosas. ¿A dónde dice? ¿De dónde? Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, de arriba, dado a la diestra de Dios, y mirad, no las cosas de la tierra, porque está escondida en Cristo. Está ahí, ya. En buscar lo espiritual, lo celestial, lo eterno y lo que no se va a acabar, lo que la polilla no va a corromper. Eso es importante. Lo más importante, dice Jesús, esto es la vida eterna, que te conozcan, que conozcan a Cristo, es una vida eterna. ¿Saben dónde? Para ustedes, ¿dónde comienza la vida eterna? Aquí, hermanos, aquí comienza una vida eterna para nosotros, aquí en la tierra, porque ya lo conocemos, porque ya está en nosotros. Por eso aquí comienza una vida eterna, porque a veces decimos, cuando esté en el reino, cuando esté con él, voy a gozar. No, aquí en la tierra comienza una vida, porque Él está ya con nosotros, porque ya lo conocemos, ya lo experimentamos, ya lo sentimos, ya nos gozamos. Por eso, aquí comienza una vida eterna. Primero de Corintios, y esta vida solamente esperamos en Cristo solos. ¿Somos dignos de qué? Porque si buscamos primeramente las cosas del reino, estaremos orando, pidiendo tanto de esta tierra mortal por lo que pasa. Y a veces es como ponerle a un carruaje los caballos. En vez de ponerlos adelante, los ponemos atrás. ¿Sí me imagino? Hay ocasiones que también, hermanos, ayunamos, ¿no? Ayunamos para pedir algo. Y es bueno ayunar. Claro que sí es bueno ayudar. Claro que sí es bueno ayunar, hermanos. Pero ayunar, ¿saben qué significa? El significado es que nuestro cuerpo carnal se debilite más y más. Eso es ayunar. Que nos está muriendo esa carne que está en nosotros y el espíritu que glorifique Él está centrado en lo que es invisible.
Claro, hermanos, que todo lo importante, claro que sí, no estoy diciendo, echando de menos que no sea importante. Pero lo primordial es buscar que el reino de Él es nuestra. Ahora estamos entregados a Él, es nuestro rey, es el rey de nuestra existencia. Y cuando sea el rey de nuestra existencia, entonces, ahora sí, todo será dado por añadidura. No hay pérdida con Dios. Con Dios no hay pérdida. ¿Por qué? Porque ahora ya Dios ocupa su lugar especial en nuestras vidas y entonces ya no tendremos que orar para que nos dé. No debemos preocuparnos que nos faltará el mañana, porque ahora la espiritualidad que está en nosotros está con Él. Ya no debemos preocuparnos qué comer, qué vestir, porque Dios sabe todas nuestras necesidades de estas cosas. ¿O no lo sabe? Claro que sí. Debemos buscar primeramente a Él y todo lo que va a tener nos va a proveer. Él nos va a proveer atento de la espiritualidad entrado en Él. Dios la vida. Eso es lo más interesante para el cristiano. Estar interesado en lo que no vemos, en lo infinito. Y lo más importante, hermanos, debemos saber que debemos pasar tiempo con Él. Pasar tiempo con Él. No se les ha dicho a un hijo, ¿cuándo crece? Estabas preocupado en tus problemas, en tus y mira, a mí me desatendiste. Y un niño busca ese cariño de su padre. ¿Cuántos padres no hemos escuchado eso de nuestros hijos? ¿Me equivoco? ¿Cuánto dices, papá, es que tú me tomabas de la mano, no me llevaste, no me trajiste, no me abrazaste? Padres no hemos escuchado a los hijos. Todos. Lo importante entonces es pasar el tiempo ¿con quién? Con Él, con nuestro Dios. Es pasar el tiempo a Él, estar siempre de su lado, estar atentos a Él. A Él. ¿Por qué? Porque allí estaremos seguros, siempre seguros con Él. Aunque no lo veamos, Él está con nosotros porque Él es espiritual. En diferentes formas. Dice hace rato, Él dice en Apocalipsis, y Dios en 7 espíritus, 7 más 3 son 10. Entonces, ¿cuántos espíritus son Dios? Dios puede tener, es infinito. Él es un ser espiritual, hermanos, el cual debemos pasar tiempo con Él. Sentarse, escuchar, podamos entender aquel invisible. ¿Quién sabe todo de nosotros? ¿Quién sabe todo de nosotros? Dije yo hace rato, ¿nuestra esposa conoce todo de nosotros? No, pero Dios conoce todo de nosotros. Por lo tanto, debemos estar confiados en Él. Y por lo tanto, debemos pasar más tiempo con Él. Pasar el tiempo con Él nos dará a conocer su voluntad. Nos dará a conocer lo que es eterno. Nos dará a conocer con Él. Porque pasar el tiempo con Él es vivir para Él.